Buenas tardes, estimados compañeros. Dando inicio a la presentación del podcast denominado Estrategias de Enseñanza como proceso pedagógico, cuya dinámica se desarrollará de la siguiente manera. Preguntas y respuestas de los maestrandos de la maestría en docencia universitaria de la Universidad Norbert Wiener. Luego, con la presentación de las conclusiones. A continuación tenemos al psicólogo Carlos Quiroz, el odontólogo Daniel Támara, el doctor Junior Zapata y quien les habla, la licenciada en Administración Elizabeth Alca. Estimado Carlos, ¿en qué consiste la estrategia de mediación pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cómo influye en el trabajo autónomo y colaborativo? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Eli. Gracias por tu pregunta. Entonces, iniciamos nuestra actividad. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, considero importante que en este proceso que está centrado en los estudiantes, la participación relevante del docente en su participación como mediador en el logro de los aprendizajes. Entonces, ¿qué es mediación pedagógica? Según Daniel Prieto, en el año 95, establece que es la tarea de acompañar y promover el aprendizaje. Este acompañamiento tiene que tener una mirada interdisciplinaria. Eso quiere decir que va a participar 5 componentes. El primer componente es lo psicológico. ¿Por qué? Porque participa la motivación intrínseca y extrínseca en los estudiantes. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo mueve para ellos participar en este proceso? El reconocimiento, el estatus, la parte económica. Hay una paleta de interés. Punto 2, lo filosófico, porque es importante que en este proceso termine en una reflexión, termine en aspectos de metacognición, en el logro del aprendizaje significativo, a lo que llamamos y aspiramos como docentes el aprendizaje para toda la vida. El punto 3, el componente 3, lo pedagógico, en la manera como se articula con las otras disciplinas que participan en este proceso. Punto 4, lo tecnológico. Es importante, conforme va desarrollando las TIC, las herramientas digitales, la virtualidad, la plataforma, la participación mediadora del docente es importante porque va a facilitar que los estudiantes se apropien de esta tecnología y el uso en este proceso. También lo político en cuanto al establecimiento de planes de acción, planes curriculares, es importante. Todo esto generará que este proceso sea un proceso dinámico, comprensible, en el cual el estudiante desarrolle de manera asertiva esa voluntad y esa reformulación de sus saberes previos para con esa interacción con sus compañeros se apropien de los nuevos conocimientos. Entonces hay una reformulación de nuevos saberes, de nuevos conocimientos. Con respecto a la pregunta sobre el trabajo autónomo y colaborativo, voy a mencionar a Lex Vygotsky, quien establece y dice que todo aprendizaje se va a desarrollar producto de esa interrelación, de esa relación que va a tener alumno con alumno, ¿no? Alumno entre pares, porque a través de esa experiencia, a través de esa interrelación, muchas veces el estudiante se siente con la libertad y también esa facilidad de apropiarse de la experiencia y el conocimiento y las propuestas de su compañero. También de la relación entre el estudiante y el docente. Esa conexión que va a establecer el docente con su estudiante va a facilitar muchas veces dentro de esa retroalimentación ese vínculo
para que el mismo alumno tenga esa disposición, no solo para escuchar, no solo para asumir un aprendizaje, un concepto, una orientación, sino también esa disposición a participar activamente de este plan de mejora. Y también es importante el tercer punto, la relación, la presencia del alumno con su contexto, del alumno con los recursos que van a participar en ese proceso. A partir de esa interrelación de esos tres componentes, alumno-alumno, alumno-docente y alumno-contexto, se va a generar un proceso que va a permitir el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y también el trabajo autónomo, porque el estudiante va a tomar decisiones para el logro de su aprendizaje. Con esto culminaría mi participación y dando respuesta a la pregunta. Gracias, Eli, y gracias, compañeros. Muchas gracias, mi estimado Carlos, con su respuesta. Estimado Daniel, ¿cómo pueden las universidades adaptarse al paradigma de la educación a distancia y blended learning en respuesta a los desafíos y oportunidades de la era digital? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, estimada Elizabeth. Bueno, las universidades enfrentan el desafío de adaptarse al paradigma de la educación a distancia y blended learning en la era digital, tal y como se señalan los autores Garrison y Canuca en el 2004, quienes han destacado la importancia de diseñar entornos de aprendizaje flexibles que integran tanto la modalidad presencial como la virtual. Esta adaptación requiere una revisión profunda de los modelos educativos tradicionales y una inversión en tecnología y capacitación docente. La experiencia respalda la necesidad de esta transformación. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, muchas instituciones se vieron obligadas a migrar rápidamente hacia modalidades de enseñanza en línea. Esta transición acelerada reveló tanto las limitaciones como las oportunidades de la educación digital. Las universidades que ya contaban con infraestructuras y estrategias establecidas tuvieron una transición más fluida, mientras que las universidades que tenían una educación más tradicional enfrentaron desafíos significativos. Para abordar estos desafíos, las universidades pueden implementar programas de capacitación docente en competencias digitales y pedagogía en línea. Además, es fundamental invertir en plataformas tecnológicas que faciliten la interacción entre estudiantes y docentes, así como la colaboración en proyectos y actividades de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, estimado Daniel. Estimado doctor Junior Zapata, ¿cómo pueden influir en la toma de decisiones la manera en elegir las preguntas de enseñanza y aprendizaje en referencia al impacto que causan ellas dentro del proceso pedagógico? Gracias, estimada Eli, por la pregunta. Y bueno, respondiendo a lo que me preguntaste, vamos a ver que primero uno de los desafíos que constantemente se enfrenta un docente, ¿no? Aparte de que obviamente aborda los contenidos de su tema de enseñanza o del curso el cual está enseñando, vamos a ver que es identificar las estrategias más efectivas para cumplir los objetivos de aprendizaje en cada uno de sus estudiantes, ¿no? Y para lograr esto debe poner situaciones de aprendizaje en la manera práctica y evaluar la efectividad de las mismas para que éstas se puedan extrapolar a lo que viene a ser a nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por consiguiente, la estrategia que va a mediar en cada una de las actividades curriculares es la formulación de preguntas. Y esta formulación de preguntas es un recurso que se instala en la relación entre profesor y estudiante. Y también entre estudiantes. No solamente va a ser pues la relación de profesor-estudiante, sino también entre los mismos estudiantes de la clase, ¿no? Y gracias a eso vamos a ver que en el año 2009 Ausubel, ¿no?, nos mencionó que el aprendizaje significativo hace referencia a la creación de significados que permitan al estudiante dar el valor a su entorno y a las experiencias vividas por este mismo en el aula, ¿no? Y obviamente en la búsqueda de estos aprendizajes significativos y duraderos, vamos a ver que el papel de la pregunta es muy decisivo. ¿Por qué? Porque esta se asocia con el descubrimiento
y con la búsqueda de razones por las cuales ocurren los fenómenos. Es por qué decir el porqué de las cosas, ¿no? Más o menos lo vamos a tomar de esa manera. Y lo mismo vamos a ver que en el año 2014, 3 autores, por ejemplo López, Bate y Solano, nos mencionó que el favorecimiento de un aprendizaje significativo crítico en el aula de clase implica una estimulación del cuestionamiento por parte del estudiante, y esta fortalece su desarrollo cognitivo y social. Entonces, como conclusión, en esta parte de la pregunta que tú mencionaste, el concepto de pregunta hace posible un aprendizaje significativo y provechoso para el estudiante, ¿no? Lo cual también nos mencionó López en el año 2012, en el cual nos menciona que los estudiantes pueden aprender mejor en un ambiente de clase donde sus contribuciones sean valoradas, tanto el tipo de preguntas que se realicen como la manera en la que éstas se formulen, y las respuestas afectan mucho a la autoestima y la participación del estudiante, ¿no? Entonces esa vendría a ser mi respuesta a la interrogante que tú me mencionaste, ¿no? Está bien. Muchas gracias, mi estimado doctor. Estimada Elizabeth, ¿qué recursos tecnológicos podemos utilizar en los procesos didácticos? Muchas gracias, estimado Carlos, por su pregunta. Bueno, actualmente la tecnología está en constante modificación, tanto las computadoras, los smartphones, las tablets, entre otros. Por lo tanto, es importante que los docentes y estudiantes adquieran las competencias digitales. Los recursos tecnológicos que podemos utilizar en los procesos didácticos son las laptops, la computadora con conexión a Internet desde sus casas o en sus centros de estudio. Sin embargo, muchas veces en las aulas el acceso a Internet es limitado. También se puede utilizar el smartphone con conexión a datos tanto en pre como en postpago, y algunos con conexiones altas o medias. Es fundamental que los docentes y estudiantes reciban capacitaciones de los recursos tecnológicos, tanto para la enseñanza y aprendizaje. Otros de los recursos tecnológicos a utilizar son los programas con licencia, como el Microsoft Project, programas estadísticos como el SPSS, grabaciones en streaming para las sesiones virtuales, páginas web, como también algunos programas gratuitos como los sitios académicos, como el Google Académico, redes sociales, aplicaciones educativas y juegos online. Para la comunicación relacionado a los cursos entre estudiantes y docentes es a través del correo electrónico, grupos en WhatsApp, compartir archivos en Drive, y en las aulas virtuales poder compartir blogs, foros, videos en YouTube con los estudiantes. Muchas gracias, estimado Carlos. Las conclusiones llegadas por el grupo son: el docente, al asumir el rol de educador, lo hace como un agente de relación, y la pedagogía le da el sentido de esa relación. Por tanto, la mediación pedagógica del acto educativo responde a percibir a los sujetos de enseñanza y aprendizaje como interlocutores dinámicos en la construcción de saberes. La mediación surge en el trabajo en el aula. Asimismo, depende casi siempre de la capacidad y la pasión del docente. En un sistema a distancia y virtual, los recursos internan esa pasión y permiten al estudiante encontrar y consolidar el sentido del proceso educativo. La función mediadora de la pedagogía transita en el puente entre el estudiante y los saberes, entre lo que sabe y lo que no sabe, entre sus experiencias, entre su presente y su futuro, construyendo y dando de sentido al acto educativo. Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto, en el año 1999. La educación superior está experimentando una transición significativa hacia modelos de aprendizaje más flexibles y personalizados,
en respuesta a las demandas cambiantes de los estudiantes y las necesidades del mercado laboral. Este cambio hacia la educación personalizada y centrada en el estudiante está siendo impulsado por avances tecnológicos como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que permiten la adaptación de los materiales de estudio y las estrategias de enseñanza según las preferencias y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. El aprendizaje significativo hace referencia a la creación de significados que permiten al estudiante dar valor a su entorno, a las experiencias vividas por él en el aula. En la búsqueda de estos aprendizajes significativos y duraderos, durante el papel de la pregunta es decisivo, dado que se asocia con el descubrimiento o la búsqueda de razones por las cuales ocurren los fenómenos. La pregunta, en este sentido, hace posible un aprendizaje significativo y de provecho para el estudiante. Según López Aimes, en el año 2012, los alumnos pueden aprender mejor en un ambiente de clase donde sus contribuciones sean valoradas. Tanto el tipo de preguntas que se realicen como la manera en que se formulen las preguntas y las respuestas dadas afectan la autoestima y la participación del estudiante. Los docentes utilizan diversos recursos tecnológicos para brindar el desarrollo de las clases de manera amena y dinámica, motivando a los estudiantes en una participación activa. Por lo tanto, damos por concluida dicha actividad. Muchas gracias.